Hola, me llamo Ulises y les voy a contar lo que me pasó. Conducía casi todas las mañanas en la Ciudad de México porque la ciudad paga mejor cuando está en silencio que cuando grita. Y esa noche el aire era limpio, fresco, con un aroma a lluvia que se esparcía entre los árboles de la Roma Norte. Abrí la aplicación poco después de las 2 y di un paseo corto desde la zona rosa hasta un edificio antiguo cerca de Patriotismo, y la foto del pasajero mostraba a una chica de mejillas sonrosadas llamada Melanie. Presioné el botón de inicio y menos de un minuto después vi una mano que se movía en la acera, un poco temblorosa, con la humedad de alguien que ha bebido demasiado, y a su lado estaba una mujer mayor, de pie como quien custodia una puerta invisible. Recuerdo que pensé que era bueno tener a alguien ahí, porque la madrugada es una trampa para los que dudan, y yo solo quería conducir, cobrar, regresar y seguir, como en cualquier historia paranormal de Uber que preferimos que les pase a los demás antes que a nosotros mismos. La chica subió primero, tropezando con su propia risa, y la mujer se sentó detrás de ella, al otro lado, sin tocar la ventanilla, erguida, como si hubiera aprendido a no invadir el espacio ajeno. «Buenas noches», dije, y la joven respondió en el portugués mal hablado de quien mezcla series, música y tequila, mientras que la mujer simplemente inclinó la cabeza en un saludo silencioso. El perfume que inundaba el coche tenía algo de jazmín añejo, de esos que se echaban nuestras abuelas antes de ir a misa, y al mismo tiempo un toque de alcohol y limón salía de la boca de Melanie. Cerré los seguros, confirmé mi destino en Waze y me dirigí hacia Insurgentes, con las luces amarillas marcando el camino como cerillas. Detrás de mí, la presencia silenciosa parecía observar sin juzgar, como alguien que ya conoce la noche y sabe que exige paciencia. «¿Estás bien?», pregunté, mirando rápidamente por el retrovisor, y Melanie se rió, diciendo que había tenido una pelea con su novio y que su tía había ido a recogerla al bar para asegurarse de que llegara sana y salva. La mujer mantenía la mirada al frente, con las manos entrelazadas sobre un pequeño bolso, uno de esos modelos casi extintos con los bordes de cuero desgastado, y noté su respiración muy lenta, como si contara números invisibles. La chica entonces pegó la frente al cristal y habló del frío que entraba por la rendija de la ventana, aunque sabía que todo estaba cerrado y el aire acondicionado al mínimo. «Si quieres, puedo subirlo», le ofrecí, pero ella apartó la mano con un gesto y la mujer ni siquiera movió la barbilla. La avenida parecía más larga de lo habitual, como si cada semáforo repitiera el anterior, y la radio, incluso apagada, emitía un leve siseo, un recuerdo de estática que ningún técnico se molestaría en arreglar. En el primer viaje de vuelta, Melanie susurró algo así como «Mamá, ya voy», y me pareció curioso, porque supuse que era una tía, no una madre, pero quizá llama mamá a cualquier cuidadora, como suele ocurrir. La señora que iba detrás, con la mirada fija, no reaccionó, ni siquiera cuando pasamos junto a un grupo de jóvenes que le hacían bromas al coche, como si ambos mundos no se tocaran. Consideré preguntarles si preferían una ruta más iluminada, porque a veces un atajo ahorra minutos, pero lleva a sustos. Pero la aplicación ya daba la ruta exacta y no quería improvisar. Mientras conducía, una parte de mí contaba las farolas, otra miraba el retrovisor y una tercera, más profunda, registraba la pauta de ese silencio. Tenía la impresión de que la mujer respiraba sin estorbar, como un sonido que no ocupa espacio, y eso me proporcionó una extraña tranquilidad. Fue entonces, en el corto túnel antes de entrar en viaducto, que la ventanilla de mi lado empezó a empañar el interior, formando un óvalo pálido, como un aliento contenido. Pasé el dorso de la mano por encima y la marca desapareció, pero luego reapareció como un mensaje. Melanie se irguió, me pidió que acelerara un poco porque tenía náuseas allí, que nadie quería que le multaran. La mujer permaneció inmóvil, con una calma que parecía aprendida, y pensé en mi madre, que siempre decía que no discutiera con borrachos ni con la noche. El aroma a jazmín se hizo más perceptible, pero no provenía de aquel viejo bolso. Parecía provenir de un lugar sin origen, como si el coche hubiera atravesado un jardín que no estaba en la calle. Al pasar el cruce, donde siempre hay un vendedor de flores, vi por el retrovisor que el asiento junto a Melanie tenía una marca de carrocería, esa ligera depresión que la espuma retiene durante unos minutos. Pero la mujer, a quien juraría haber visto antes, estaba ahora un poco más cerca de la puerta, sin que yo recordara ningún movimiento. Apreté el volante con fuerza y pregunté si todo iba bien atrás. Melanie respondió con un «ajá» inseguro, como si se mareara, y nada más. La luz interior se encendió un segundo, uno de esos parpadeos que a veces se producen al pasar por los badenes, y vi claramente el perfil de la mujer, el pelo recogido en un moño, pendientes diminutos, piel quemada por el sol. La radio volvió a sisear, suavemente, como si alguien buscara una emisora inexistente, y decidí que mejor me diera prisa.
¿Cuánto falta?, preguntó la chica, y le dije que faltaban 5 minutos, quizá menos, si el semáforo respetaba nuestra prisa. Entonces, apoyó la mano en el asiento de al lado, buscando apoyo, y vi ese gesto tocar la nada con la naturalidad de quien cree que hay alguien. La mujer silenciosa miró al frente, y el jazmín ahora tenía algo de prenda larga, como si la tela recordara el cuerpo ausente. Quise abrir la boca y hablar, pero el amanecer tiene sus cosas, y un conductor entiende que ciertas preguntas solo estorban. La ciudad pasó ante nosotros, con muros de edificios oscuros y ventanas iluminadas como ojos que nunca duermen. Llegamos a la calle arbolada donde se alzaba su edificio, antiguo, con una verja de hierro y un intercomunicador que chirriaba hasta el fin de los tiempos. Me detuve, apagué la aplicación para no alargar la carrera más de lo necesario y extendí la mano para poner el freno de mano. La chica pidió 1 minuto, respiró hondo, se sujetó el estómago con ambas manos y dio las gracias con cansancio. Y entonces, como si despertara de su propio cuerpo, se giró hacia el banco de al lado para decir algo, pero se detuvo a mitad de camino. Donde antes había estado la señora, solo quedaba el pliegue de la almohada y un hilo de perfume casi invisible. Abrió los ojos de par en par y me miró por el retrovisor como si yo fuera un reflejo de lo que faltaba. ¿Y tú?, balbuceó, y la pregunta flotó entre nosotras con el peso de un secreto. Dudé si debía responder que quizás se había ido sin que nos diéramos cuenta, pero nadie abre la puerta sin hacer ruido en un coche que sigue cerrado. Me desabroché el cinturón, giré ligeramente el torso y no vi a nadie, solo la silueta de la noche pegada al cristal. El silencio en ese momento ya no parecía apacible, parecía atento. Fue entonces cuando la puerta del edificio se abrió con un crujido y un hombre de mediana edad apareció en el vestíbulo, descalzo, agarrando una chaqueta, con el rostro desencajado como si tuviera el sueño ligero. Corrió hacia la verja, miró el coche como si esperara que saliera más de una persona y gritó el nombre de su hija con una punzada de alivio. Melanie salió a trompicones, abrazándose, y yo, por reflejo, abrí la puerta trasera aunque ya estaba vacía. El padre me miró con gratitud y miedo a la vez, como si hubiera traído algo valioso y peligroso. Bajé también porque la noche me lo ordenó. «Gracias por traerla», dijo, con la voz quebrada en una sílaba corta, de esas que traen recuerdos. «Intenté llamar, no contestaste». «Lo siento, papá», dijo ella, casi llorando, y el hombre repitió que todo estaba bien, que lo importante era que ella estaba allí. Me quedé a un paso de la verja, sin cruzarla, con el jazmín aún pegado a las mangas de mi chaqueta. Mi padre respiró hondo, echó un vistazo rápido al interior del coche, al asiento vacío, y preguntó con cuidado si alguien la acompañaba. Con la boca seca, respondí que sí, que una señora había subido con ella, pero que en algún momento del camino la había perdido de vista. Apretó los dedos contra la barandilla y antes de mirar a su hija, me preguntó si la mujer llevaba el pelo recogido y un vestido azul oscuro que parecía más antiguo que la moda actual. Asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme el cuello y la espalda, y me sorprendía sintiendo como si reconociera lo improbable. El hombre cerró los ojos un momento, respiró hondo y dijo que su esposa había fallecido 2 años antes, en mayo, y que él había llevado ese mismo vestido a la misa dominical, su favorito. Melanie, que ya empezaba a recuperarse, se aferró a la chaqueta de su padre y murmuró «mamá», no como si la llamara, sino como si le diera las gracias. El jazmín de repente cobró aún más sentido. No soy de rezar, pero hay cosas que nos inspiran una reverencia que no requiere palabras. Le expliqué al padre que la señora había permanecido en silencio todo el camino y que había sentido su presencia como si la noche misma hubiera estado allí, observando sin imponerse. Le hablé de la radio que crepitaba un poco, de la ventana que se empañó sin motivo, del aire frío que insistía en colarse por grietas imaginarias. Me escuchó con atención, como quien ha tenido que escuchar a médicos y abogados, y luego simplemente me dijo que a veces la ciudad permite que ciertos amores deambulen. Me dio las gracias de nuevo, esta vez también mirando el banco vacío, en un gesto que me pareció un guiño a lo invisible. Al subir ocurrió algo insignificante que aún no puedo explicar. El cinturón de seguridad trasero, el que va entre el asiento y la puerta, se movió ligeramente, retrocediendo 3 centímetros como si alguien lo aflojara con cuidado. No hubo chirrido en la puerta, ni peso que saliera del coche, ni sombra que cruzara el cristal. Solo quedó el aroma, que se fue como suele ocurrir cuando no quieren asustarte. Y comprendí que había vivido como un fantasma en el coche, pero un fantasma que no había venido a quitarme, sino a devolverme. Volví lentamente al volante, sin encender la radio, dejando descansar los dedos antes de girar la llave. La calle estaba vacía,
y por un instante pareció como si las farolas guardaran el recuerdo de lo que habían visto, como velas que saben por qué arden. Respiré hondo, apoyé la frente en el volante un segundo y le di las gracias en silencio, porque eso es lo que haces cuando la vida te deja pasar a través de un fino cristal sin sufrir ningún daño. Abrí aplicación, pero dejé el viaje cerrado, como si la noche me rogara que no lo convirtiera en minutos facturados. Y pensé en qué contaría, si es que contaba algo, y en cómo una historia paranormal de Uber podría ser menos impactante y más una advertencia. En los días siguientes volví a pasar por esa calle, siempre aminorando el paso, como si me dejara llevar por un recuerdo. A veces veía a papá regando las plantas en el pasillo. A veces veía la ventana del tercer piso abierta, con las cortinas ondeando, y en cada escena había un lugar para el jazmín. Una mañana temprano, volví a sentir el aire fresco dentro del coche, y un instante después, un sutil aroma me hizo mirar por el retrovisor, donde no se reflejaba nada más que mi rostro cansado. Sonreí con torpeza, sintiendo como si alguien todavía me rodeara por turnos sin pedir credenciales. Y me prometí a mí mismo que mantendría el respeto que debemos a los vivos y a los que siguen vivos. Podrías pensar que todo fue solo cansancio, la combinación de luces, alcohol en el aire y mi cerebro jugando malas pasadas. Y respeto a quienes piensan así, porque yo también estoy hecho de dudas. Pero lo que sin duda me quita es la claridad de esa marca en el asiento, la hendidura del cinturón y la forma en que Melanie contuvo la respiración al notar el vacío acompañado de perfume. Pequeñas cosas, es cierto, pero el tráfico de la mañana está hecho de señales sutiles y he aprendido a escuchar las que ahorran tiempo y las que salvan a la gente. Hay presagios que te empujan hacia el abismo y hay advertencias que te devuelven a la acera. Y en este caso, creo que la mano que te jaló vino de alguien que ya conocía el camino. O, tal vez, de alguien que decidió seguir conociéndolo. Cuando un conductor conduce durante tantas horas, empieza a reconocer el diseño invisible de las rutas que la ciudad escribe en nosotros. Hay rincones que exigen paciencia, avenidas que cobran un precio emocional, túneles que susurran viejos accidentes y barrios que por alguna razón nos devuelven intactos. Esa madrugada, todas las líneas apuntaban a un único teclado: llevar a Melanie a la puerta sana y salva, sin discutir con los fantasmas de turno. Yo solo era el conducto de un mensaje que no me pertenecía, y era mejor así, porque cuando el mensaje nos supera, nuestro trabajo es no estorbar. Desde entonces, cuando entra alguien muy borracho, muy triste o muy solo, recuerdo a aquella señora que me enseñó a estar alerta sin preguntar. Ajusto el espejo, bajo un poco la música, ofrezco agua y digo que hoy la ciudad es corta, incluso cuando es larga, para ver si el corazón de la persona apresura la llegada. Lo hago porque he aprendido que no toda compañía requiere palabras y porque algunos silencios son actos de protección. Si a veces siento que la radio tiene un poco de estática, no jugueteo con el botón, la dejo pasar, como si le diera permiso a alguien que quiere anclarse unos segundos. Y sigo adelante, sabiendo que lo invisible también paga los viajes que importan. Como todos, necesitaba mi dosis de escepticismo para no convertirme en un titular ingenuo. Regresé al bar unos días después, pregunté discretamente al personal si conocían a la familia y descubrí que sí, que la chica era cliente habitual y que su madre había fallecido de un problema cardíaco, algo sutil que apaga una vida como apagar una vela. No les conté lo que había visto, solo dije que no había ido sola esa noche, y el camarero me respondió con un "así es la vida", que me reconfortó y convenció a la vez. Salí con la misma cautela con la que había entrado, como si el suelo hubiera sido pulido con historias. Y comprendí que la verdad a veces es una suma de versiones que conviven. Guardo una nota en mi teléfono con la matrícula de ese coche y la hora exacta del viaje, no por el simple hecho de viajar, sino como un ritual del recuerdo. A veces abro esa nota y pienso en la señora sentada allí, con los dedos cruzados, el viejo perfume dominando el espacio sin esfuerzo. Pienso en su hija, que quizá no recuerde todo lo sucedido, y en su padre, que probablemente aprendió a dormir con la puerta sin llave para facilitar el regreso. El mundo nos ha enseñado a tratar lo invisible como un fallo de la vista, pero yo prefiero la hipótesis del cuidado, porque me hace mejor conductor y un hombre menos distraído. Y si alguna vez alguien me pregunta cuál fue la mayor obsesión de mi coche, responderé que fue la más suave. Al final, lo que queda es una lección sencilla, aparentemente insignificante, pero muy valiosa. Escucha cuando el aire se enfría sin motivo. Nota cuando tu cinturón de seguridad se mueve solo. Reconoce cuando el perfume no pertenece a nadie que veas.
Estas pequeñas cortesías del otro lado son recordatorios de que el camino tiene dos carriles, uno para guiar y otro para seguir. Cuando pienso en esto, no siento miedo, siento una especie de gratitud madura, como quien recibe un favor de alguien que no quiere ser visto. Quizá por eso, esa noche no abrí la boca para nombrar lo que estaba sucediendo, porque a veces nombrarlo rompe el hechizo, y necesitaba que el hechizo durara hasta la puerta del edificio. Sé que mucha gente busca monstruos de madrugada, pero en esa carrera el miedo surgió de manos tiernas, con la firma de una madre protectora. No hubo gritos, portazos ni amenazas, y aún así emergí diferente, como quien cruza un puente y se da cuenta de que el viento sopla distinto al otro lado. En algunas curvas recuerdo ese viento y corrijo intuitivamente mi ruta, como si aún me indicara los caminos sin baches. Descubrí que conducir se trata de lidiar con mapas visibles e invisibles, y hay noches en que estos últimos son más importantes que los primeros. Fue lo que me salvó de pensar que iba solo en el asiento delantero. Si has leído hasta aquí, esperando un último susto, lo siento, porque no voy a fingir ser una sombra que grita cuando la historia exige respeto. Lo que tengo es la tranquila certeza de que alguien se subió a mi coche para asegurarse de que alguien más saliera tranquilo. Esto, para mí, vale más que cualquier prueba, porque es un acuerdo que no necesita un tribunal. La Ciudad de México, con sus ruidos y promesas, a veces nos trata como niños, a veces como extraños, y esa noche me tomó de la mano. Al apagar el motor, supe que el turno había terminado, aunque el reloj marcara lo contrario. Y si me preguntas qué haría si volviera a ver a esa señora, diría que abriría la puerta con la misma delicadeza, ajustaría el retrovisor para que se viera y seguiría su ruta cuantas veces fuera necesario. No te pido que me creas, solo te pido que respetes lo que cada uno experimenta cuando la luz se apaga y el camino respira. Porque cada historia de fantasmas en el coche es en el fondo una historia de cautela, y cada historia de cautela es un camino que aprendemos a cruzar despacio. Quizás esa sea la diferencia entre los malos augurios que nos empujan y los guardianes que nos rodean. Unos quieren espectáculo, otros un regreso, y yo, que no soy ningún héroe, me quedo con el regreso. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola. Me llamo Ángeles y les voy a contar lo que me pasó. Nací en Tijuana y cuando llega diciembre, la ciudad se agudiza, como si el viento saliera de una cuchilla que corta el desierto y se encuentra con el mar. Esa semana me sentía pesada por dentro, una mezcla de cansancio y vieja rabia, y cualquier canción parecía empeorarlo. Manejé porque necesitaba el dinero para llegar a fin de mes, pero también porque el camino me da una especie de anestesia que a veces funciona. Esa noche, sin embargo, la anestesia falló. Tomé la avenida hacia el sur después de medianoche, con la aplicación silenciada y la radio en espera, y sentí que el coche temblaba ligeramente, como si el asfalto respirara. Había discutido antes, había dicho cosas de las que ahora me arrepiento, y la cabeza me daba vueltas entre frases y cálculos. Dejé la ventanilla entreabierta para protegerme del sueño, y entró un aire frío con olor a polvo y aire marino. Las luces de la cartelera parpadeaban a diferentes ritmos, como si intentaran conversar. Fue entonces cuando oí un sonido sordo, un suspiro de la rueda delantera derecha, y el volante se desvió hacia un lado. Me detuve al costado de un tramo de carretera casi sin iluminación, donde la ciudad parecía perder su propia luz. Apagué el motor, respiré hondo e intenté pensar con pragmatismo. Triángulo, gato, paciencia. Al abrir la puerta, el viento me saludó con un silbido espeso, de esos que te golpean el oído y te recuerdan que el amanecer no tiene piedad. Coloqué el triángulo reflectante, alumbré el suelo con la linterna del móvil y empecé a aflojar las tuercas. A mi alrededor oí un murmullo bajo, como una conversación de gente a lo lejos. No sonaba a animales, no sonaba a tráfico. Era un susurro de voces sin palabras que se escondían tras el sonido del viento. Miré al otro lado de la calle y donde el asfalto se blanqueaba bajo una tímida farola, había una niña. Tenía unos 12 años, quizá menos. Llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido en una coleta que el viento apenas movía. Lo extraño era su quietud. Ningún niño puede estar de pie tanto tiempo sin un paso, un gesto, un momento de aburrimiento que lo mueva. Y sin embargo, allí estaba, erguida, observándome. Regresé al trabajo con manos temblorosas, intentando convencerme de que solo eran personas que volvían de una fiesta, solo una familia que se había equivocado de camino, solo el mundo cobrando sentido.
El murmullo, sin embargo, se hizo un poco más fuerte, y como ocurre en toda historia paranormal de carretera, creí oír mi nombre ahogado en él. Apreté los labios, solté el volante, ajusté el gato y comencé a bajar el coche lentamente, midiendo mi fuerza para no equivocarme. Fue en ese momento que un coche pasó a toda velocidad, dejando una estela de viento y polvo. Miré hacia el otro lado y la chica ya no estaba. El corazón me latía tan fuerte que me hizo tambalear dentro. Me quedé de pie, intentando ver más allá de la oscuridad, y solo había las líneas blancas de las vías, una bolsa de plástico atascada en un arbusto y ese poste desgastado. Quise reír para disipar el miedo, pero se me secó la boca y no pude reír. Cerré la maleta, guardé mis herramientas y mi cabeza empezó a urdir explicaciones. Quizá había corrido hacia una puerta invisible, quizá nada de esto tenía que ver conmigo. Regresé al banco con la cautela de quien no quiere despertar a toda una sala. Giré la llave y el motor respondió, obediente como un perro viejo. Encendí el intermitente, esperé a que hubiera un hueco entre los pocos faros y me incorporé al carril, prometiéndome encontrar un tramo más despejado antes de aceptar el siguiente coche. El murmullo parecía haber entrado en el coche, ocupando el lugar donde habría estado la música, y subí un poco el aire acondicionado para protegerme del sudor frío de las palmas. Al pasar la primera rotonda, me invadió la sensación de que algo me escoltaba, no sé si desde la derecha, desde arriba o en mis pensamientos, y entonces lo volví a ver. Estaba sentada en la barrera central, como quien observa a la multitud pasar desde un muro. Sus piernas colgaban sin tocar el suelo, sus pies se balanceaban a un ritmo mínimo y su rostro no reflejaba amenaza ni sonrisa, solo la mirada fija de quien promete. Pasé despacio, intentando creer que era una ilusión, que la repetición de la imagen se debía a mi propia ansiedad, y una parte de mí quería tocar la bocina. No toqué la bocina. Seguí adelante, mirando por el retrovisor hasta que perdí de vista esa presencia inmóvil. Ya me dolían las manos de tanto agarrar el volante y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración sin darme cuenta. Exhalé, conté hasta 3 y mi cabeza empezó a desentrañar el enredo del día. Ensayos atrasados, una visita perdida, la discusión que me había dejado con la lengua oxidada. A veces el camino se repite para darnos una lección y a veces se repite para ver si la escuchamos. Pensé que quizá esa chica era un presagio, y la palabra me atravesó con la frialdad del metal. Un presagio, sí, pero ¿de qué? Parecía que no había coches durante largos segundos, y eso, en Tijuana, es una pausa inquietante. La oscuridad, a medida que crece, inventa detalles, y los arbustos se convierten en figuras, y las sombras en personas, y nosotros en animales parlantes. Ajusté el retrovisor para ocultarme la carretera, y me encontré con mi propio rostro, con ojeras de 2 tonos. Y entonces, con un ruido apenas audible, oí el revuelo de voces que regresaba, como espuma sobre piedra. Dije en voz alta que no me interesaba, que necesitaba llegar con vida a la siguiente gasolinera, y mi voz sonó débil. En un momento dado, el carril se ensanchó hasta convertirse en una zona de escape, y me detuve allí para recuperar el aliento, beber agua, nombrar cosas. Bebí, pero no sacié la sed. Respiré, pero no sacié la ansiedad. Conté, pero no sacié el miedo. La señal de mi celular era intermitente, y pensé en llamar a alguien, pero no quería descargar mi ansiedad con nadie en plena noche. Fue entonces cuando oí, detrás del coche, 3 golpes espaciados en la chapa, como si alguien me pidiera entrar. Sabía que no había nadie, que el arcén estaba vacío, y aún así, todo mi cuerpo giró antes de poder pensar. Salí del coche, con la luz de reversa encendida, y caminé con la linterna del móvil abierta como una cruz que iluminaba solo un poco. Nada, solo el resplandor del parachoques y mi propio reflejo distorsionado. La carretera se hizo más profunda, y el murmullo se alejó como una marea obediente. Volví a sentarme, abrochándome el cinturón con una firmeza que buscaba coraje, y decidí que tenía que salir de allí. Al poner el coche en marcha, vislumbré su vestido ondeando en lo alto de la barrera unos metros más adelante, y mi pie dudó entre el freno y el acelerador. Decidí avanzar, despacio, con la humildad de quien pide permiso para algo que no entiende. La chica no me miró con odio ni curiosidad vil, parecía estar tachando de una lista, como si mi nombre estuviera en ella. Por un instante, imaginé que me advertía de algo más adelante, quizá un accidente, quizá un bache, quizá una repetición de lo que yo estaba dentro. Y le di las gracias sin decir palabra.
La primera luz de la gasolinera parecía como si alguien ofreciera refugio a un náufrago. Entre los surtidores había un hombre barriendo hojas que no estaban allí, y 2 motocicletas dormían como animales tranquilos. Me detuve, apagué el motor y respiré con la cautela de quien deja un vaso lleno. Fui al baño, me lavé la cara, compré un café aguado y una botella de agua que prometía montañas en la etiqueta. El murmullo persistía afuera, esperando. Al volver, respiré el aire del patio como si estuviera legalmente a salvo, y aún así, la sensación de ser escoltada persistía. Arranqué el coche, pero no me fui. Escuché el motor, un ronroneo que me devolvió algo de normalidad. Entonces llegó un camionero, aparcó al otro lado y en la caja del camión había una cinta rayada sujeta a algo que no podía ver. La cinta ondeaba al viento y, desde un ángulo ilógico, parecía ondear. Me sentí ridículo por intentar encontrarle sentido a todo aquello y al mismo tiempo pensé que eso era lo que necesitaba, significado. Cuando por fin volví a la carretera, la ciudad empezó a acercarse con sus contornos reconocibles. Las señales azules prometían de nuevo salidas conocidas, y la luna, que antes se había ocultado tras unas nubes tenues, decidió hacer una aparición imponente. Susurré que entendía el mensaje, aunque no podía traducirlo, y no le prometí a nadie que conduciría despacio. Pasé por el lugar donde había visto a la chica por primera vez, y no había nada más que asfalto y viento. Mi pecho se relajó lentamente, como si se desenrollaran los dedos de una mano cansada. En casa, el amanecer me recibió en silencio, y la fatiga se posó sobre mis hombros con la precisión de la gravedad. Me acosté sin comida, sin televisión, sin excusas, y dormí como quien acepta una deuda con su propio cuerpo. Soñé con la barrera en medio de la carretera, pero sin coches, como si fuera un banco de parque donde los niños esperan a su padre a que vuelva del trabajo. La niña estaba allí, sentada, balanceando las piernas, y cuando desperté, el gesto seguía ahí, indescifrable y apacible. Había algo ominoso en ello, una advertencia que no se anda con rodeos. En los días siguientes, el neumático se convirtió en una broma entre colegas, pero recordaba los golpes en el maletero y el silencio que le siguió. Alguien me dijo que llevara un rosario en el retrovisor, otro sugirió cambiar el coche, como si el metal aprendiera de los miedos. Les agradecí el consejo y simplemente compré una linterna mejor, como si mi ley fuera la iluminación. Regresé al mismo tramo 2 veces durante el día y no había nada especial en él, salvo una curva suave y una farola desgastada. Aún así, mi piel lo recordaba. Cuando pienso en lo que pasó, no me dejo llevar por la sorpresa, pero tampoco dejo que la duda me invada demasiado. Estaba agobiado por la negatividad, y la noche ata cabos sueltos. Quizás vi la repetición de una antigua ausencia. Quizás solo era mi mente proyectando un miedo con forma de niña. Pero hay detalles que no obedecen a mi voluntad. El sonido de las voces sin palabras, los golpes en la chapa, cómo se enfriaba el aire dentro del coche sin la ventanilla abierta, y cómo balanceaba los pies pacientemente, como esperando a que la entendiéramos. Después de eso, me volví más obediente a la carretera. No me detengo a la sombra de un alumbrado público cuando puedo parar en un semáforo. Desconfío de los atajos cuando estoy cansado. No discuto con el viento cuando decide soplar en mi contra. La prudencia, aprendí, también es una creencia, y de las que salvan a la gente. Repito al volante, casi como una oración, las 3 palabras que descubrí esa mañana: atención, ritmo, respeto. No son místicas, pero actúan como un escudo. Si alguien me pregunta si vi a una chica fantasma, diré que vi un reflejo externo de lo que llevaba dentro. Llámalo entidad, imagen, culpa, advertencia, da igual. El efecto fue el mismo. Bajé el ritmo, volví a respirar como una adulta y rechacé 2 carreras que me habrían llevado por tramos oscuros. Y memoricé la disciplina de mirar la barrera central como si saludara a un vecino. A voces, eso es lo que exige un presagio: reconocimiento. La historia termina así, sin una explosión final, sin un grito teatral, pero con un cambio concreto en mi cuerpo de conductor. Ya no corro contra el amanecer, corro con él, como quien aprende a leer su estado de ánimo. En las noches en que el aire es denso y me aprieta el pecho, apago la aplicación antes de la curva que me cuesta caro y regreso a casa con unos $1 menos y muchos sustos más rico. La ciudad no se ofende, suele comprender cuando nos negamos a enfrentarnos al abismo. Y el camino, silencioso, no exige justificación. Si esperabas que la chica apareciera dentro del coche, sentada en el asiento trasero, quizá te haya decepcionado el susto. Pero prefiero creer en la eficacia de las señales discretas, en los pequeños empujoncitos que sustituyen un accidente por un retraso.
Contarte esto es mi forma de devolverte el cariño que recibí, incluso sin saber de quién. Y para recordarte, a quien conduce solo de madrugada, que la noche también habla, cuando elegimos escuchar. Así llegué sano y salvo. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Nayeli y les voy a contar lo que me pasó. Era un viernes en el que la ciudad parecía funcionar sola, y después de un largo turno en una oficina sin ventanas, decidí volver a casa usando la app. Salí de la estación Panteones, en la línea que pasa justo al lado de los cementerios, y el viento trajo un olor a tierra húmeda que no encajaba con el clima seco de aquellos días. Activé la aplicación en mi teléfono. El mapa mostró un sedán cercano, y mi cabeza solo quería la almohada más cercana y silencio para las próximas horas. Mientras esperaba, me alejé un poco de la boca del metro para evitar a los vendedores ambulantes que aún ofrecían café aguado y cigarrillos sueltos. La calle tenía suficiente luz para no asustarme, pero no para consolarme, y los coches pasaban como si fueran ideas que no me atrevía a considerar. La aplicación mostraba: tu conductor está a 2 minutos, luego 1 minuto, luego llegó, y busqué la señal con la paciencia de quien cuenta hasta 3. Fue entonces cuando un sedán blanco se detuvo justo donde estaba, sin matrícula, como un rostro sin identidad. La ventanilla del copiloto bajó 6 centímetros, no más, y un hombre con gorra oscura, piel cansada y mirada perdida dijo: «Soy tu taxi», con voz áspera. No era el coche, ni el modelo, ni el nombre lo que aparecía en la aplicación, pero la prisa nos ataja. Me incliné un poco y pregunté: «¿Es el Uber de Nayeli?». Repitió: «Soy tu taxi», como si la pregunta fuera viento. Algo en la forma en que salió la frase, directa y sin rodeos, me hizo retroceder medio paso. Toqué la pantalla para comprobarlo, y mi verdadero conductor seguía a una cuadra, detenido en un semáforo. El hombre me observaba como si calculara un precio, y señaló con la barbilla hacia el asiento trasero. Fue entonces cuando lo oí. Un ruido estático, como una radio mal sintonizada, que llenaba el interior del vehículo incluso con el tablero apagado. No era fuerte, pero sí intenso, como ese zumbido eléctrico que te eriza los pelos de los brazos. Me quedé mirando el espacio entre el asiento y la puerta, esperando que la lógica me diera la solución. «No hace falta, gracias, ya viene mi chofer», dije, y la frase salió con una firmeza que no había sentido antes. El hombre volvió a levantar la barbilla, como si no hubiera oído o no hubiera querido oír, y repitió: «Soy su taxi», con el mismo tono suave, sin las variaciones de alguien insistiendo. La estática, a su vez, variaba sola, fluctuando como un pequeño mar sobre una piedra lisa. El aire dentro del coche parecía más frío que fuera, un frío que no provenía del aire acondicionado, sino de una especie de ausencia. Retrocedí 2 pasos, deseando que la distancia me diera claridad, y el sedán permaneció allí, con el motor en silencio y las luces bajas encendidas, con un ojo entornado. A mi alrededor, 2 personas cruzaban la calle sin mirar, como si la escena no existiera para nadie más que para mí. Sentí el impulso absurdo de pedirle al conductor que apagara la radio, cambiara de emisora, me mostrara las palmas de las manos, como si eso resolviera la incomodidad. En cambio, guardé el teléfono en el bolsillo y dije que esperaría dentro de la gasolinera. Me di la vuelta y bajé 2 escalones, lo suficiente para que la luz amarilla del metro me bañara, y en el reflejo del cristal de una cabina cerrada vi el sedán desdibujarse como humo. Me giré de inmediato para echar un vistazo y ya no había ningún coche en el lado donde había estado. No se oía ruido de motor, ni marcha atrás, ni maniobra posible en ese flujo. El espacio donde antes había metal ahora era solo calle. El silencio que permaneció tenía la forma exacta de la estática, como si el sonido continuara sin necesidad de una fuente. Justo entonces, mi teléfono vibró con el mensaje de la aplicación. Llegó su conductor. Levanté la vista y vi, en la esquina, el hatchback azul con la matrícula correcta y al conductor, que parecía estudiante. Se detuvo y me saludó, y yo le hice un gesto rápido, entre risa y alivio. Subí y cerré la puerta con la facilidad que usamos cuando no queremos llamar la atención del destino. «Buenas noches, Nayeli», preguntó, y asentí con una gratitud que quizás sonó exagerada. «Estabas esperando afuera, ¿verdad? Me pareció verte más cerca de la entrada», comentó, y asentí, sin añadir el detalle que lo cambió todo. Me abroché el cinturón, respiré hondo y decidí ser totalmente sincera. Un coche sin matrícula se paró y dijo que era mi taxi. El conductor frunció el ceño y me preguntó si quería que pasáramos por delante de una comisaría, y me negué porque el peligro que presentía no era acorde con las sirenas. Preferí pedir que, si era posible, evitáramos los atajos oscuros que la aplicación a veces insiste en sugerir.
A medida que avanzábamos, la ciudad se abría paso por pasillos familiares, avenidas donde los letreros parpadeaban como constelaciones baratas, tiendas que sobrevivían demasiado tarde, escaparates que brillaban azules con la televisión. Me sorprendí mirando el retrovisor, como si el sedán blanco pudiera reensamblarse detrás de nosotros, pieza por pieza, hasta convertirse en una persecución. No existía tal coche, pero había una estática persistente en mis oídos, un recuerdo auditivo como cuando salimos de un concierto y seguimos escuchando lo que acaba de terminar. La memoria tiene sus peculiaridades, pero esta se sentía como un mensaje. En el semáforo de Mariano Escobedo, la radio de mi conductor silbó un segundo. Nada, y la apagó y la volvió a encender automáticamente. Sonreí torpemente y miré por la ventana para no tener que decir nada, y el cristal me devolvió la mirada con un tenue marco de miedo y curiosidad. Recordé que Panteones es un barrio literalmente pegado a la muerte, y que tal vez hay rutas de otro orden que cruzan la ciudad por debajo de lo que vemos. La idea me asustó, y al mismo tiempo me organizó. Le pedí al conductor que abriera la ventanilla un poco, buscando en el aire alguna señal de normalidad. El olor a gasolina rancia, a una tarde olvidada, a agua que no había llovido, impregnaba el aire. Nada especial, y eso fue un alivio. Hablamos de fútbol, de un gol fallado en la última jornada, de cómo cambia el ánimo de la ciudad cuando el equipo gana. La vida cotidiana cubría con un manto lo que había visto, pero no borraba el patrón subyacente. Cargaba con la pregunta como quien lleva un vaso lleno en el autobús. Al acercarme a casa, el camino se estrechaba en calles con árboles y perros que creían ser guardias. El conductor me preguntó si quería que me esperara para entrar al edificio, y dije que sí, agradeciéndole como si ese gesto fuera a resolver el mundo. Bajé, caminé hasta la puerta, y antes de introducir la contraseña, miré hacia atrás. El coche azul estaba allí, encendido, paciente, y la calle estaba vacía. Ningún sedán blanco, ninguna insistencia, ningún ruido eléctrico intentando convencerme de lo contrario. Ya en el ascensor, me encontré repitiendo "fantasma en taxi" en voz baja, como quien pone a prueba la validez de una hipótesis. No quiero ser de los que ven fantasmas en todo, lo juro, pero tampoco quiero ser de los que dicen que la coincidencia salvó mi cuerpo de una mala suerte. El ascensor subía lentamente, con ese olor a metal limpio y cables desgastados, y me encontraba entre dos deseos: olvidar y contar. Elegí este último, y por eso estoy aquí. Durante los días siguientes, volví a Panteones en distintos momentos, como quien realiza una investigación personal sin placa. La luz de la mañana no propiciaba sustos, y las tardes eran demasiado ruidosas como para que un coche desapareciera. Era de noche, siempre de noche, cuando el barrio me devolvía la sensación de un pasillo estrecho, de pasos mesurados, de conversaciones que nunca se terminan de decir. Me prometí respetar las señales. Si algo no encaja en la app, no discuto con mi intuición. Cuando le conté la historia a una amiga, me dijo que siempre aparecen coches fantasma por el cementerio ofreciendo viajes más baratos, lo cual es una estafa clásica. Sé que existen las estafas, sé que la prudencia empieza por no subirse, pero eso no fue todo lo que vi. Fue el silencio que se traga las preguntas, la voz inflexible de alguien que repite un guión ajeno, la estática sin radio, y fue cómo el coche dejó de existir sin darme la oportunidad de entender cómo. Consideré versiones racionales hasta el cansancio. Quizás parpadeé lo suficiente para que comenzara en silencio. Quizás oí el viento confundir cables y producir ese susurro eléctrico. Quizás el miedo destrozó mi memoria y solo me devolvió las aterradoras. Acepto todo esto, pero me reservo el derecho a considerarlo un mal presagio. He aprendido a reconocer señales que no pueden hablar, y esa lo decía todo. Desde entonces, he creado rutinas que parecen pequeñas pero me dan respaldo. Confirmo la señal y el nombre en voz alta, delante de la persona. Me quedo en la luz mientras espero. Cambio el punto de encuentro si mi cuerpo no aprueba la esquina. No discuto con atajos que prometen 2 minutos menos en el mapa. Si la calle tiene hambre, lo dejo para mañana. Y cuando suena la radio la escucho. A veces es solo una mala conexión, a veces es un viejo mensaje que ruega por ser recordado. No cuento esta historia para asustarlos, la cuento para mostrarles que la intuición, en la ciudad, es un sistema de seguridad que no viene en un manual. Hay guardianes y hay presagios, y no siempre se puede distinguir cuál es cuál a simple vista. Esa noche en Panteones creo que me encontré con ambos, un presagio sentado en el asiento de un sedán y a mi lado, un guardián que tomó la forma de una voz interior que decía no. Entre los dos me sentí completo, y si tengo que volver a elegir, elegiré no tantas veces como sea necesario.